pero vamos a intentar fundamentar las claves principales que nos hacen votar en contra de esta rendición de cuentas. Una tiene que ver con los aspectos que fueron colocados por la coalición que hoy es gobierno en la campaña electoral, los aspectos principales, y contrastar esos aspectos principales que fueron colocados en la campaña electoral con los resultados de la política económica en su expresión financiera, que es el presupuesto nacional. Y quienes hoy están en el gobierno, llegaron al gobierno con una promesa que era el buque insignia durante toda la campaña electoral, que es, el Uruguay tiene una posibilidad que si uno la mira es muy tentadora, de construir ahorros en la economía, ahorros de una gigantesca magnitud en la economía, de 900 millones de dólares. Esto no fue dicho al pasar, se sostuvo durante toda la campaña electoral. Y parte de la polémica con la ciudadanía de decir, bueno, pero es imposible un ajuste de la economía de tal magnitud sin afectar salarios, jubilaciones e inversión pública social. No se puede. Y transitó la campaña electoral con un elenco que pretendía convencer a la ciudadanía para llegar al gobierno anclado en esa propuesta del ahorro de 900 millones de dólares, un ahorro quirúrgico que lograba simultáneamente bajar el déficit fiscal y no afectar a la ciudadanía, y se llegó al gobierno. Tuvimos el presupuesto nacional, la rendición de cuentas del 2021, la rendición de cuentas del 2022. Y no han logrado explicar cómo es que prometieron eso en campaña electoral y no lo pueden ejecutar. Tengo acá la presentación que hace el equipo económico respecto a la reducción del déficit. Y en la reducción del déficit, los dos aspectos que más juegan en la reducción del déficit es BPS y remuneraciones, que pasa a pasar de medio punto del PIB1 y medio punto del PIB, o sea, un punto del Producto Bruto Interno. Se reduce el déficit fiscal afectando a cientos de miles de uruguayos y uruguayas, cuando durante toda la campaña electoral se sostuvo de que el esfuerzo lo iba a hacer el Estado y no la ciudadanía. Entonces es imposible que en un debate político de esta característica no pidamos que nos aclaren, porque uno supone que no es por maldad que establecieron ajustes de la jubilación por debajo de la inflación. ¿En qué parte de la Constitución obliga a bajar las jubilaciones? En ninguna. La Constitución lo que establece es un mínimo, como mínimo lo que sube el salario real, pero en ningún lado dice, en ninguna parte está escrito que es obligación bajar la capacidad de compra de los jubilados. Esa es una decisión política discrecional que difícilmente se fundamentará acá, que es una decisión que se tomó a los efectos de preservar el empleo. Entonces, claramente ahí tenemos una diferencia. Segunda diferencia. Es notorio, esto lo reconocieron todas las autoridades, que si uno mira los últimos 2 años y medio de ejecución de la inversión del Frente Amplio en el periodo 2017-2019 son mayores a las que tenemos en este periodo de 2 años y medio. Entonces eligieron las autoridades una forma curiosa de medir, de decir, no vamos a medir con la inversión que se ejecutaba en el 2019 y 2018, uno elige los años para medir, según qué tema esté hablando. Es evidente que si hablamos de homicidios se va a elegir el año de mayor cantidad de homicidios. ¿Sí? Bueno, pero en tema de inversiones nos invitaron a comparar con los primeros 2 años y medio de gobierno, que comparáramos estos 2 años y medio con los primeros 2 años y medio de gobierno. Y bueno, si uno toma marzo 2015, julio 2017, la inversión estuvo en 3.156 millones de dólares. Y en este periodo, marzo-julio, están 2.765 millones de dólares. O sea, hay 390, un segundo componente de ajuste, en comparación, es con lo que se invirtió. Entonces, claramente tenemos una diferencia política profunda que se expresa en la vida de la gente.
No es un tema técnico de la gráfica, de cómo queda el número en el Excel, sino que difícilmente, y lo planteamos en el 2020, lo planteamos en el 2021, pudiéramos detener la precarización de la condición de vida de sectores altísimos de nuestro pueblo si no tomamos medidas más potentes que no se tomaron y ahora tenemos los resultados, que algunos son dolorosísimos. Porque no nos olvidamos que en enero de este año, en plena campaña electoral, el equipo económico anunciaba que había menos pobreza infantil que en el año 2019. Lo dijo Vox Populi. No nos tenemos que hacer cargo de una situación dramática, que es la coincidencia, con cifras de las exportaciones que están un 52% arriba, último año móvil, cerrado, que lo que estaban en el 2019. Y tenemos una tonelada más de niños en la pobreza en función del ingreso. Ni hablar si vamos a un balance multidimensional de la pobreza. Ese resultado de la política, que no es un accidente, no es que alguien se tropezó, sino es una decisión política, es la que estamos cuestionando. Se eligió que el bolsillo de las grandes mayorías de nuestro pueblo, el pueblo trabajador, los jubilados, el pequeño comercio, tuviera que pagar los efectos de la crisis. Y lo paradojal hoy es que la bonanza económica, la situación que según planteó el equipo económico, desde el segundo semestre del año pasado está por encima de la situación de la prepandemia, más ahora coincide con una paradoja que es media cruel. Miremos los sectores. Porque a veces cuando hablamos del salario en general, que cayó el salario público, cayó el salario privado y cayó el promedio del salario, todo cayó. O sea, parejo. O sea, si uno toma el promedio de los primeros 8 meses de este año, el salario general está en 95.8 de lo que sería base 100 los primeros 8 meses del 2019. El privado más abajo todavía en 95.3 y el público en 96. El salario real. Se insiste con un argumento que es propagandístico, pero que no nos hace bien en la discusión. Yo presentaría un aditivo acá que diga, se va a medir la inflación del 2020 al 2024 y se va a ajustar 3 puntos arriba. A ver si se vota. Ustedes saben que eso no es lo que dice el convenio de COFE. Y no es lo que dice el presupuesto, porque se cambió el indicador para llegar a ese 3%. No es 3 por arriba de la inflación. Entonces, no parece sano que cambiemos el indicador para promocionar un logro que no va a estar en la capacidad de consumo de la gente. Lo podemos leer, acá está el convenio de COFE. Lo que ubica es un 1.2 de crecimiento para enero de este año, un 0.5 y después un crecimiento que va a depender de lo que pase con el PIB. En algún caso se puede recuperar el salario perdido, en otros no. Y una partida fija para los que están abajo en el salario que les puede garantizar la recuperación al final. 3 puntos arriba no lo encontrás por ninguna parte. 3 puntos de crecimiento por arriba de la inflación. Esto lo reconoció el equipo económico cuando se lo consultamos. Hay que revisar la versión taquigráfica. Pero hoy, en términos de sectores y desigualdad, ¿qué pasó con la industria en este primer semestre? Volumen físico de producción industrial, crecimiento de 10.9. ¡Qué bárbaro! Una muy buena noticia. ¿Qué pasó con las horas trabajadas? 5,6 menos de horas trabajadas. Bueno, ya que creció tanto el volumen físico de producción con el semestre del 2019, con menos horas trabajadas, imaginémonos cómo deben estar los salarios de los trabajadores. 4,7 abajo. Esta es una decisión política, nadie se hace cargo. Es que se tropezaron los trabajadores y se les cayó el salario. O hubo una decisión de política económica que profundiza una distribución desigual. Sigamos con los sectores. Servicios financieros, 6,6%. Primer semestre de este año comparado con primer semestre del 2019. Salarios, 1,5 puntos abajo. Comercio, 6,3 puntos arriba del primer semestre del 2019. Salarios, 5,9 abajo. Actividades primarias. Bueno,
A los salarios de la actividad primaria le falta 4,5 para llegar al nivel del 2019. ¿Alguien puede pensar que las actividades primarias están en un momento de dificultad extrema? Algunas sí. Pero no se diferencia entre las que sí y las que no para la rebaja salarial. Hay una política que elige perdedores y ganadores, y en los perdedores hay un sector importantísimo de la población. Esto se lo intentamos consultar al ministro de Trabajo cuando vino, decir, bueno, ¿y por qué la política salarial no tiene para estos sectores económicos la posibilidad de recomponer la base salarial? La del 2019, que era criticada, que era baja. Dios me diera, era baja, ¿no? Pero en los 15 años de gobierno del FA creció más de un 50% el salario real. Podemos discutir. Sé que hay colegas que son especialistas en discutir los 15 años de gobierno del FA, pero discutamos todos los 15 años de gobierno del FA. Tercero, lo de los impuestos. Es evidente que parte de la campaña electoral fue vamos a bajar impuestos y algunos impuestos se bajaron. O sea, los propietarios más de 2.000 hectáreas, nacionales o extranjeros, pues hacen acá argumentos contra la extranjerización, se les bajaron los impuestos. El presupuesto. Ahora, se toma como una medida marginal un incremento de 2 puntos del IVA en las compras de las tarjetas. De marginal, pero no tiene nada. Es una decisión política que se tomó antes de la pandemia que incrementa. Los estudios del CINVE dan que incrementó la presión fiscal, pero esto de que incrementó la presión fiscal, el CINVE no lo diferencia entre que a algunos sectores le bajó la presión fiscal y a otros les creció más, entre ellos asalariados y jubilados. Porque también con la modificación de la franja del IRPF, que no fue neutra, les permitió recaudar más. Entonces lo que estamos discutiendo es esto. Si no alcanzara la información sobre los datos de pobreza, recién se hablaba de la inseguridad alimentaria, increíblemente no se colocan arriba de la mesa datos de la inseguridad alimentaria que produjo el propio gobierno, de ahora. Parece que no queremos ver más allá. Pero la ANEM mandó un estudio a un equipo multidisciplinario de la universidad y la constatación nos estalla en la cara. Porque si bien ya el dato general es complicado, es doloroso, medio dramático, que tengamos un 43% de muchachos en los liceos públicos con inseguridad alimentaria, dato producido por el propio gobierno. Nos tendría que golpear que 1 de cada 10 muchachos tenga inseguridad alimentaria severa. Bueno, tiene que interpelar fuertemente. Que tengamos esa misma relación en los CAIF o en las escuelas públicas. Bueno, son datos de resultado de la condición económica cuya respuesta tendría que ser de una magnitud distinta, sobre todo en un contexto de crecimiento económico. Porque estuvimos en el 2002, donde se te caía todo a pedazo, bueno, escenario diferente. Ahora no estamos en el 2002. Los números van bien, pero cierran con la mayoría de la gente afuera. Ha sido reiterativo. Yo tengo acá un informe que dice que el país que recibieron era el país con mayor estabilidad política y democracia plena de toda América Latina. Y que el país que recibieron era el país con máxima adhesión al Estado de Derecho. Y que el país que recibieron era el país con menor percepción de corrupción. Y que el país que recibieron era el país con menor conflictividad social de toda América Latina. Con fortaleza enorme en las cuentas bancarias y máximo en la reserva. Que además, en términos de gobernanza, medio ambiente y características sociales, Uruguay estaba encabezando 74 países emergentes y además ese país, del punto de vista de la calificación de la deuda, tenía una calificación altísima. Ahora este informe que estoy leyendo lo hizo el MEF, lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, Arbeletti, se lo presentó a inversionistas en junio del 2020, no lo hizo el Frente Amplio. Ahora parece que hay una diferencia enorme entre el país que el equipo económico le mostraba en junio del 2020 a inversionistas con fortaleza, con perspectivas de crecimiento según el Banco Central de todos los operadores privados, al que se construye en el relato. Hay dos tipos de país. Bueno, tercer componente de los elementos centrales de campaña de Troy y de recorte.
Este es el tercer año que Uruguay Estudia recorta becas, 9.000 y pico de becas. Tercer año, sostenido, sin que a nadie se le mueva un pelo. Se lo volvimos a consultar al ministro de Trabajo cuando vino y la respuesta sigue siendo la misma. Decidimos suspender las becas que financiaba desde los fondos del INEFOP para estudiarlas. O sea, para estudiar, y el estudio anterior que había de la OPP, que recomendaba mejoras, ¿no? Pero ubicaba que más del 90 y pico % de los muchachos que recibía la beca se sostenía en el sistema educativo. Se recortaron 2020, 2021 y 2022, 3 años. Menos mal que no estás al frente de un CTI, porque si decidí bajar la llave para... Bueno, este tipo de ajuste nos parece que está mal, pero a la ANEM le parece que está mal actual, cuando fue consultada. Y decimos, no, por acá no. Tercer año seguido de recorte. Se habla entre los temas de... La rendición de cuentas ubica componentes que creemos que son complicados para las empresas públicas, en particular sobre los cableoperadores, y nos preocupa mucho el proyecto Neptuno, nos preocupa mucho que tengamos medidas que dificultan la transparencia. Lo explicaba muy bien el senador Sánchez respecto a la no rendición de cuentas de las empresas públicas paraestatales. No vamos a tener en la rendición de cuentas esa información, no está la explicación de por qué se deroga. Tiene en esto de ubicar elementos que hacen a los compromisos preelectorales, datos que a nosotros nos parecen profundamente contradictorios. Voy a poner un ejemplo. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, que fue una promesa de campaña electoral. Los recursos con los que cuenta el Ministerio de Medio Ambiente son menos que los que tenía. Y en medio de eso, que son menos de los que tenía, dentro de las cosas que vamos a tener que votar en el presupuesto nacional, es que las multas por infracciones al uso de recursos acuáticos, que en el presupuesto se bajaron de 100 unidades reajustables a 50, ahora las bajamos de 50 a 10. Y las multas máximas también las bajamos. Y también le quitamos la condición de que es grave la reincidencia. Bueno, sinceramente no parece claro que estas medidas vayan en la dirección de fortalecer una política medioambiental. Al contrario, algunas otras se encuentran también en la flexibilización del uso de agroquímicos. No vemos ahí relación entre los propósitos de campaña electoral, las promesas colocadas en el marco de la campaña electoral y los resultados. Muchos legisladores del gobierno han reivindicado la cuestión de la seguridad. Este último año móvil es el segundo peor año móvil de la historia en 12 meses de homicidios en el Uruguay. No tome en cuenta el fin de semana, que vuelve a ser un fin de semana trágico. Y la situación actual de la seguridad está lejísimo de poder reivindicarse, porque vienen siendo noticias las cuestiones de la seguridad por la vía del escándalo. Vamos a tener tiempo para discutir acá, pero ya tuvimos convocatorias que tenían que ver con cómo se facilitaba un pasaporte al responsable del principal cartel del narcotráfico, y ya tenemos la situación que tenemos con la custodia, el jefe de seguridad presidencial montando una banda criminal en presidencia. Muchísimo tenemos para discutir de la seguridad, pero lejos de la acción de reivindicar de que estamos en una mejora de la cuestión de la seguridad. Y elementos de sensibilidad que nos tendrían que avergonzar, Presidenta. Yo le planteé al MIDES, le planteé al Ministerio de Trabajo cuando vino, tengo por acá el informe. El artiguismo tiene una condición de muy estribada en el reglamento de tierras, aquel que distribuyó sobre la base de que los más infelices serán los más privilegiados. Acá tengo en la rendición de cuentas, en la carpeta 765, el informe sobre el ingreso de personas en situación de discapacidad en el Estado. Voy a sacar las intendencias, que solo 3, Montevideo, Durazno, no me quiero olvidar de la otra,
cumplieron con los cupos. Solo 3 intendencias. Tenían que haber ingresado 153 personas en situación de discapacidad al Estado este año que estamos rindiendo cuenta. 153. De esas 153 ingresaron 0. Es un récord, 0. Se ingresaron 2, pero 2 justo en el correo donde no era el cupo. 0. Y tendrían que haberse generado condiciones para el ingreso de 8.000 en la actividad privada, porque terminó el plazo de licencia para activar el proceso de ingreso en la actividad privada. Y lo que nos dicen es que se va a empezar a fiscalizar ahora. Supongo que estaría previsto desde antes que hiciéramos la consulta, no es el problema. Pero también en estas cosas se mide la sensibilidad. Es decir, ¿en qué lugar colocamos? Entonces, imagina que si yo criticaba esto en el 2019, cuando entraban 90 y pico y era menos que el cupo, ahora que entraron 0, me parece una respuesta dolorosísima, que no sé si la vamos a resolver vía acciones aisladas o en marco de una discusión que tiene que ser más general. Entonces, yo creo que está bien colocar las diferencias que tenemos con pasión y también con respeto. Pero en este caso creo que los resultados todos, los más importantes, consumo de los hogares, salario público, salario privado, deterioro de las jubilaciones, aumento de la pobreza y en particular de la pobreza infantil en marco de un contexto de crecimiento económico, demuestra que algunas de las advertencias que colocamos en su momento respecto a que los recortes y los ajustes iban a generar y dar estos resultados se demuestran con contundencia. Y al final del día, quienes terminan sufriendo los resultados son los uruguayos, en externalidades que son muy difíciles de ver. ¿Cuánto nos cuesta el muchacho que deja de estudiar? ¿Cuánto nos cuesta el que se va a un asentamiento irregular? ¿Cuánto nos cuesta el pequeño productor que tiene que cerrar? ¿Cuánto nos cuesta? Muy bien lo decía el senador Sánchez. Respecto al deterioro en la institucionalidad agropecuaria, fundamentalmente en aquella que apuntala a la pequeña producción y producción familiar. Yo tengo por acá la versión taquigráfica de cuando discutimos el año pasado colonización y lo que decían algunos legisladores respecto a lo sabio de la medida, a los créditos que se iban a dar. Entonces, si hay un año después y de crédito se da 0, no podemos aplaudir esa gestión. Y si se votan 15 millones de dólares y no se compra una hectárea, bueno, está bravo que defendamos después del escándalo que tuvimos el año pasado con colonización. Uno que fue crítico en el periodo 85-2005 se compraban 1.400 hectáreas por año, promedio. Algunos años más, otros años menos. Esos 20 años en los que apenas subió un 4% de salario real. Pero si uno era crítico de nuestros gobiernos que llegaron a 10.000 hectáreas por año promedio, bueno, este resultado que tenemos de una institución de palancas para el desarrollo productivo, pensando en el más pequeño, y no podemos dejar de ser críticos. Y básicamente estamos intentando colocar los elementos centrales de la crítica a esta rendición de cuentas, porque estamos convencidos, creemos, que había otros caminos posibles que tuvieran resultados menos doloroso para parte importante de nuestro pueblo. Gracias, Presidenta. Senador, tiene la palabra la senadora Ciaín.